Y así es como se emiten, digamos, pues, eh, en cuenta no pidió un importante el, la parte física. Quizás para qué capacidad puede tener nuestro suelo y ese tipo de Pienso que más. quizá para ver sus características, cómo son, porque los químicos más que todo son para ver cómo lo más a detalle, Diría vaya. que las características físicas Saber interpretar, ¿verdad? Porque si nuestro en el análisis físico, ¿verdad? Sale que es un suelo muy arcilloso, digamos. Entonces se va a ver reflejado en el contenido de los nutrimentos del suelo. O sea, puede haber que haya una pérdida de hierro. Recuerden que cuando el nitrógeno es un elemento que se pierde así, porque es muy móvil, ¿verdad? Tanto en la planta como en el suelo. Entonces, si existe todo eso, un exceso de agua, va a tender a lixiviarse ese nitrógeno, ¿no?, del suelo. Y el químico al final nos va a ayudar a saber, o sea, conjuntamente con el análisis físico, eh, cuánto debemos de aplicar si es deficiente, digamos, ese suelo en cierto elemento o hay un exceso y cómo lo podemos remediar. Entonces, al final se complementan, ¿verdad? Se complementa tanto el análisis físico como químico. Entonces, cuando ustedes vayan y estén interesados, ¿verdad? Ya estén en campo y les digan, mire, ingeniero, ¿qué me recomienda? Me recomienda hacer un muestreo y qué pedimos, ¿verdad? En el laboratorio. Entonces, ustedes ya van a saber que tienen que pedir tanto lo físico como lo químico en el análisis, ¿verdad? Para dar una correcta interpretación. Otra finalidad que tiene, digamos, el hacer un muestreo puede ser netamente para saber, digamos, el riego, ¿verdad? ¿Qué riego es el que necesita ese suelo? Es una práctica que vamos a ver más adelante, que es constantes de humedad, en la cual pues ahí se saca, póngase, textura, densidad aparente y la capacidad, digamos, de campo que se le llama al suelo y punto de marchitez permanente. Ahorita no van a captar muy bien esa parte, pero pues es para mencionarlo y que sepan, ¿verdad? Que ya más adelante lo van a entender bien. Que cuando hablamos ahí sí que capacidad de campo del suelo está ahí sí que aprovecha, digamos, toda esa agua. Es agua que va a estar contenida en el suelo y, y en su mayoría es aprovechada y no va a haber ningún problema, más o menos, pero ya la fuerza que ejerce, digamos, la raíz para tratar de absorber esa agua, ya no va a ser, ya no se va a poder, es por gusto que mantengan ese cultivo. Entonces de ahí nace esa parte, ¿verdad? La importancia de también hacer un análisis físico, pero con fines de riego. Entre las finalidades que tenemos de hacer un muestreo puede ser la clasificación.
Esta clasificación en la que les mencionaba, ¿verdad? Muchas veces se enfoca más en lo que es para saber a detalle, ¿verdad? Cómo está nuestro suelo. Entonces se puede usar para la clasificación de sus suelos. Como ustedes bien mencionaban, ¿verdad? Y les mencioné también lo de la fertilidad del suelo, cómo pueden encontrarse los nutrimentos, o sea, qué cantidad hay, si es deficiente o no, si la raíz lo va a aprovechar o no, si está en forma disponible o no está disponible. Recuerden que en el caso del hierro, del fósforo, el fósforo es un elemento no móvil. Entonces, el problema ahí es, supóngase que si ustedes no hacen un correcto muestreo, pueda que tal vez o no pidan correctamente ya en laboratorio el análisis. El contenido de fósforo en el suelo es alto, pero será aprovechado por la planta o no. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Como les mencioné también lo del riego, o sea, esto más que todo es para aprovechar el recurso agua. Recuerden que es un recurso que es muy escaso en muchas regiones. Entonces, si el suelo tiene una buena retención de humedad, un buen porcentaje de humedad, entonces ahí pues ya vamos a decir, el riego se hace cada un día sí, un día no, o si se tiene que hacer diario, cuántas horas, cuántos mililitros son los que debemos aplicar, y todo eso, ¿verdad? Entonces para eso nos sirve el pedir este análisis. Y el determinar al final eso de que les mencionaba, ¿verdad? De la frecuencia de riego y todo eso. Eso lo van a ver en cursos ya más adelante, ¿verdad? Está principios de riego y diseños de riego. Entonces en esos cursos ya se ve bien esa parte. Y ahí prácticamente es una pequeña introducción, ¿verdad? Hacia ello. Problemas, ¿verdad? Que pueden haber. Eso es importante también determinarlo, ¿verdad? Si existe, así como decía el compañero, alguna toxicidad de algún elemento, ¿verdad? De algún metal pesado, si hay un exceso, ¿verdad? Si hay erosión en ese suelo, si el contenido de materia orgánica es alto o bajo. Entonces todo eso es importante saberlo. Entonces cuando hacemos una toma de muestras, digamos, con fines de fertilidad, ya digamos, y así de forma general, lo primero que debemos hacer es caracterizar el paisaje, le llamamos caracterización del paisaje. ¿Qué creen que se hace en esta parte? ¿Qué entendieron por caracterizar lo que es el paisaje, digamos, del terreno? Tomar en cuenta, digamos, la vegetación, tomar en cuenta porcentaje de pendientes. Ajá. También el drenaje de los suelos. Sí. Y el manejo orgánico que ha llevado la parcela como tal. Los colores del suelo también. ¿Qué creen que es importante el color? Por los niveles de carbono que presenta el suelo. Limón del carbono orgánico. ¿Qué más? Yo creo que conforme al color de la tierra es como vas definiendo qué mineral tenés en mayor porcentaje en la tierra. Creo que también la separación de cultivos. Sí, todos están correcto, ¿verdad? Pónganse para caracterizar, ¿verdad? Cuando hablamos de caracterización del paisaje, ahí nosotros tenemos que así que ver el panorama, ¿verdad? No solo nos dicen, imagínense un agricultor nos dice, mire, tengo 5 hectáreas de terreno, 10,
y necesito un muestreo de suelo, ¿verdad? Ustedes no pueden venir y decir, ah, está bien, yo le hago el muestreo, ahí solo decir, ah, va a ser el muestreo en todo, así parejo, sin ver nada. No, o sea, si ustedes quieren hacer un correcto muestreo y que sí tenga una finalidad como tal, pues no solo sea por salir del paso, lo primero que van a hacer es caracterizar. Entonces, en esa caracterización, nosotros venimos, y así como ven acá en la imagen, ¿verdad? Acá nos dan un croquis y el lote de la finca como tal. Entonces, lo primero que miramos, áreas homogéneas, pongan hacia abajo. O sea, venimos, miramos si hay áreas homogéneas, o sea, la relieve, ¿verdad? Si miramos que el lugar es plano, digamos, hagamos de cuenta que todo el terreno es plano. Es como que veamos la parte 1 y 2, digamos, que es ahí, ¿verdad? Miramos que todo es plano, no hay casas y tienen cultivo de, no sé, tomate y chile pimiento, ¿verdad? Hay 2 cultivos. Entonces, ustedes lo primero que deben de ver, ok, no hay relieve, o sea, no hay pendiente, está bien. Luego miran, ¿verdad? Le pueden preguntar al agricultor, mire, le da el mismo manejo agronómico. Él le puede decir, sí, yo le he hecho parejo. Pero ustedes van a saber que si es diferente el cultivo, o sea, cada cultivo tiene su demanda, ¿verdad? O sea, cada cultivo se comporta diferente. Entonces no van a venir y tomar una muestra así pareja. Lo ideal sería que se paren por cultivo de primero, ¿verdad? Dividir esos lotes. Ya después, ya ustedes ya podrían decir, bueno, el lote 1 es tomate, lote 2 es chile pimiento. Y ahí sí ya pueden aplicar, digamos, que sacar de 15 submuestras, que es lo que se recomienda, ¿verdad? Y según estudios que se han hecho, y así con análisis estadístico y todo, que es lo ideal, ¿verdad? O sea, es el mínimo, ¿verdad? De 15 a 30 sería lo ideal. Entonces ustedes ahí ya podrían tomar esa decisión. Si existe relieve, ya se toma pues diferente. Para probar. Entonces también se ve lo que es el color del suelo, ya un color oscuro en el suelo, ¿verdad? Así como ustedes dijeron, para que tenga así carbono orgánico, es decir, su contenido de materia orgánica probablemente es alta. Entonces ese suelo va a tender a retener más nutrimentos que un suelo que esté más claro, ¿verdad? Que hasta se vea erosionado. Entonces por eso es importante también ver el color. La textura, o sea, se van a dar cuenta que en la siguiente práctica, solo con el tacto, uno puede darse idea de cómo es la textura de un suelo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacerlo de forma práctica, rápida y sencilla, así para por lo menos darse una idea de esta parte se siente diferente la textura, entonces mejor lo pongo como un lote, ¿verdad? También está lo del drenaje que ustedes bien decían. Entonces acá cuando uno mira el drenaje, lo que tiene que hacer es separar los suelos, ¿verdad? Que uno vea que están bien, o sea, que sí tengan buen drenaje y separar los que estén o tengan un mal drenaje, ¿verdad? Y eso lo pueden hacer consultando al mismo agricultor. Mire, aquí usted le ha pasado que se encharca el agua, le pueden decir sí, fíjese que no. Entonces, todo eso es importante. Entonces, así como ejemplo, ¿verdad? Tenemos este croquis, cómo está el lote de la finca. Entonces, lo que les digo, ¿verdad? De primero, ver todas esas características, ¿verdad? Relieve, color, textura. Entonces, ahí ya vienen y ya lotifican. Así como acá, si se dan cuenta, lotificaron la parte donde le dan un manejo con tractor, digamos. Imagino que también ha de haber algún otro cultivo, o pueda que sea el mismo, pero ya le dan una mecanización agrícola. Probablemente al pedazo que hice 2, probablemente el manejo aquí no sea con maquinaria, ¿verdad? O pueda que sea otro cultivo. Entonces acá podemos asumir que el manejo agronómico es diferente, porque si se dan cuenta es un área plana, se ve homogénea, que no hay pendiente.
Luego pueden ver donde hay una parte con bosque. O sea, ahí no, ¿para qué hacer un estudio de ahí? A menos que sea para pues alguien de recursos, ¿verdad? Que quiera estudiar más de algo ahí en microorganismos, no sé. Puede sacar esas muestras. Si no, donde está digamos en este caso, donde hay como ganado, ¿verdad? Como pasto. Entonces ahí, por lo mismo que hay ganado y todo, va a tender a compactarse más ese suelo. Y aparte ya la vegetación cambia, ¿verdad? Entonces ahí sería otro lote. Estás haciendo atol. Luego también Porque pueden huele ver ¿Pero qué? No es en atol. el 6, ¿verdad? Que se ve que hay árboles, o sea que tal vez un manejo para conservación, no sé. Y si se dan cuenta hay un río. Eso es muy importante. Recuerden que ustedes cómo consideran o cómo creen que va a ser la textura de un suelo, o sea, el terreno de un suelo, que esté cerca a la orilla de un río. ¿Cómo creen ustedes que va a ser esa textura? ¿Será que va a ser arcillosa, oncolimosa, franca, o va a ser así arenosa? ¿Cómo consideran ustedes? Franco limoso. ¿Alguien más? Arenoso. Exacto, arenoso. Si se dan Sería cuenta, franco. perdón. Podría ser franco. No, o sea, si está a las orillas de un río, recuerden que va a haber piedra, ¿verdad? Y por lo mismo va a tender a ser un suelo muy arenoso. Entonces deben de ver esa parte bien, ¿verdad? Porque si agarran una parte que es, digamos, arcillosa, que agarren parejo, y una parte, la parte que esté un poco más alejada sea arcillosa y la que está ahí arenosa, ustedes vengan y agarren parejo, ahí ya van a cambiar de acuerdo a la cantidad de muestra, y sí que probablemente le cambien la textura Lo que ella quiere es un taquero. a ese suelo, ¿verdad? Ya van a Mira. tener que el suelo es deficiente, que no tiene ¿Y nutrimentos. por Y qué tal vos se lo vez es estás lo comiendo si contrario. eso pica? Entonces deben de tomar en cuenta bien esa parte. O sea, cuando usted le diga un muestreo de suelos, tienen que recordarlo primero, caracterizarlo, ver cómo está ese terreno, si hay pendientes, no hay pendientes, si es plano, si le dan el mismo manejo, si no le dan el mismo manejo, está a la orilla del río, si utilizan solo aplicación o fertilizantes orgánicos, químicos, todo eso es muy importante. Si hay erosión, o sea, si tienen esa pendiente y no tienen barreras vivas o muertas, o si no usan curvas a nivel. Entonces todo eso ustedes lo tienen que observar, tienen que ser bien observadores a la hora que ustedes hagan un muestreo de suelos ya a gran escala. Es muy importante. ¿Ustedes consideran que la textura, digamos, de un suelo se puede cambiar así fácilmente? La textura de un suelo. Que tengan un suelo arenoso, ustedes lo va a volver arcilloso, creen que es viable, que sí se puede. No. 32 minutos. No. La parte de diplomacia. ¿Por qué no? No. Llevaría mucho tiempo, ¿no? ¿Alguien más? Además también los métodos que tendría que usar como adición de por ejemplo, materia orgánica, sí considero que serían algo caros, ¿no? Mira, mamá. Sí, o sea, hablando lo que es verdad, no es viable. O sea, no, de hecho no se puede. Recuerden que cuántos años tienen que pasar solo para cambiar una parte, ¿no? Una parte orgánica del suelo. Entonces, el cambiar la textura de un suelo, no. Imagínense cuánto suelo tendrían que meterle de, no sé, arcilloso, un arenoso. ¿Cuánto gastarían? Y no lo lograríamos. Entonces, tomen en cuenta eso. Luego de caracterizar, digamos, ustedes deben de definir el muestreo a utilizar.
y entre ellos tenemos está el muestreo de cuadrícula. Ahí lo que se hace es de acuerdo al terreno, uno dice, pues tira una cuadrícula y en medio de esa cuadrícula ustedes toman los puntos, ¿verdad? O sea, hacen el muestreo. Y se vuelve de lado. Lo malo de esta cuadrícula es, o sea, es exacto. Si se dan cuenta, es tal vez lo más exacto que hay. Pero recuerden que el recurso económico pues limita muchas veces. Entonces, pero es un método, ¿verdad? Un muestreo que sí es muy exacto. Luego tenemos un muestreo de zigzag, que no es más que irse ahí sí que en zigzag, ¿verdad? Sobre su terreno, definir los puntos y a irse tomando esos puntos. Este método es muy utilizado, que al final sí es efectivo, ¿verdad? Porque uno va ahí en forma de zigzag, va tratando de agarrar la mayor parte de puntos, ¿no? Está diagonal. Si se dan cuenta, acá en el diagonal es un poco menos exacto, por lo mismo de que, o sea, ustedes tiran así que sus líneas de forma de diagonal, haciendo una X, y sobre esa línea, digamos, que ustedes marquen, hacen el muestreo. Entonces, si se dan cuenta, queda entre extremos, digamos, en la parte media queda como que un gran espacio. Entonces, por eso no es muy exacto. Y tenemos el sunoso, que es ahí sí que como ustedes quieran, ¿no? Solo van ahí definiendo los puntos. Luego está lo de establecer la profundidad a la que nosotros queramos hacer el muestreo. En esta parte, el establecer, digamos, la profundidad a la que nosotros queramos hacer el muestreo está en función del cultivo que tengamos o que deseemos sembrar. O sea, si nosotros ya tenemos establecidos, pónganse en el suelo, ¿verdad? En nuestro terreno hay frutales, ¿verdad? Hay limón, digamos. Hay limón. De acuerdo a lo que le dieron, de cuánto debería ser la profundidad, digamos, de muestreo. De 25 a 50 centímetros. Para ese caso, lo recomendable es que se hagan dos, ¿verdad? O sea, entre el mismo, ¿verdad? Hacer a dos profundidades. Sacar de primero de 0 a 25. Sería una muestra. Y de 25 a 50 sería la otra profundidad. ¿Por qué hasta esa profundidad? Porque la zona radical o el desarrollo radical de los cultivos de frutales, o sea, se da hasta esa profundidad. Eso implicaría entonces dos análisis, ¿no? ¿Perdón? Eso implicaría entonces de que serían dos análisis los que se harían. Así el es. De 0 a 20 y el de el más profundo, ¿no? Sí, exacto. Ahí ustedes ya dicen, miren, es el mismo suelo, pero a dos profundidades, ¿no? Entonces ustedes van al laboratorio y llevan sus dos muestras, la que sacaron de 0 a 25 y de 25 a 50. Y ahí lo dice, ¿verdad? Lo dicen, ¿verdad? Mire, esta muestra A o esta muestra es de 0 a 25 y esta de 25 a 50. Entonces necesito dos análisis. Entonces ahí ya es un análisis que es más exacto, ¿verdad? O sea, si ustedes lo hacen de esa forma, van a tener resultados exactos, van a ser más precisos, van a reducir costos a la larga, porque ustedes ya van a saber bien qué nutrimento le hacen falta, cuánto aplicar, si es viable, digamos, tener ese cultivo o no, de acuerdo a la demanda nutrimental. O ver, también puede servir a hacer ese tipo de muestreos, también nos puede servir el ver a qué tan profundo, digamos, es ese suelo que tenemos, ¿no? Porque tal vez tengamos frutales, pero a partir de 40 centímetros ya pueda que encontremos rocas, porque sucede, son suelos que son de perfil muy bajo, ¿no?
Entonces todo eso nos sirve también. Ahora también pónganse para lo normal, digamos, para cultivos que son de ciclo corto, lechuga, espinaca, brócoli. Esos cultivos normalmente se pide o se realiza un muestreo de 0 a 30 centímetros. Eso es lo que se maneja, de 0 a 30 centímetros. Y para cultivos así o para que se tenga, digamos, ganado, ¿verdad? Y sembremos ahí pastos de pastoreo. O sea, esos no son muy profundos. Y no da igual, por ser pasto, no, como le dijera, no necesitamos hacer un estudio tan exacto, ¿verdad? Entonces pueda que se haga, o lo recomendable es de 0 a 10 centímetros. Son análisis que no son un muestreo muy profundo. Algo que se me pasó aquí en todo esto del muestreo es que el tamaño, digamos, de la unidad de muestreo va a estar en función a la variabilidad de lo que es el terreno, la intensidad y tipo de uso que se tenga. También ahí si ustedes leyeron, pues pudieron ver que en la práctica al final decía que pues o da ciertos rangos, digamos, de acuerdo a cómo estaban las áreas en el terreno, ¿verdad? Mencionaban que si eran muy uniformes el área si era muy uniforme y tenían un mismo manejo agronómico y la vegetación era similar o igual, ¿verdad? Podía representarse de 4 a 6 hectáreas. ¿Sí entienden esa parte? Cuando hace referencia a que si son áreas uniformes. Yo entendería como el cultivo de caña o de maíz. Ajá. Tienen el mismo uso agrícola. O sea, la caña tal vez no tenga el mismo uso agrícola que el maíz, pero es un cultivo uniforme. Entonces, por ejemplo, en caña se tomaría de 4 a 6 hectáreas el área de muestreo, ¿no? En el caso de cultivos así como caña, o sea, esas son extensiones grandes, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta. Entonces, ahí lo más probable que pónganse el manejo, digamos, hasta una área grande, sea igual. O sea, solo que en verdad existan problemas de suelo, ¿verdad? Que esté muy erosionado donde una parte, otra sí. Pero, o sea, si le dan el mismo manejo, sí se puede 4 o 6. O sea, sí entra, ¿verdad? Que probablemente sí lo hagan ellos. De hecho, en laboratorio, cuando ellos llevan muestras, sí, los ingenios, ellos ya tienen bien establecido, ¿verdad?, cómo está su suelo, ¿verdad? Qué manejo le dan al lote, digamos. Ellos van por lote. Entonces ahí sí ellos vienen y toman, digamos, todo el lote, aunque sea más grande, pero ellos sí ya tienen bien definido qué manejo le dan, qué problemas, porque ellos a lo largo de todos los años, pues, casi que anual, ellos, como es muy intensivo el uso, ¿verdad? O sea, del terreno, digamos. Entonces ellos hacen análisis anuales, ¿verdad? Entonces ellos llevan bien el historial de cómo han manejado esos suelos. Entonces ahí sí es aceptable, digamos, que tal vez tengan 15 hectáreas o más y sí tomen como que un lote, solo eso. Pero es porque ellos sí tienen ya, o sea, sí manejan bien sus parcelas, ¿verdad? Pero si fuera en el caso de que ustedes van a un terreno X, que ni siquiera tienen un historial de cómo manejan eso, lo recomendable es eso. Si el terreno es uniforme, le dan el mismo uso agrícola y el cultivo es el mismo, digamos, es importante que tomen eso, de que sean de 4 a 6 hectáreas lo máximo, para estar seguros de que sí están en lo correcto, ¿no?
hacer lo mejor posible ese muestreo. Ahora en áreas así de uso intensivo, aquí es donde entra, digamos, parte también ¿A del quién? Puta, pensé que mañana se lo dices en mandar. cultivo de caña. O sea, que hacen una aplicación fuerte de fertilizantes, ¿Para probar? de materiales Dale, orgánicos y riego. ¿Por qué no le, no le llamas al Diego a mi celular, güey? Digamos, el muestreo no debe ser mayor, digamos, o el área de muestreo debe ser mayor a 2 hectáreas. O sea, si no tenemos un historial, no sabemos cómo han manejado eso, lo recomendable es 2 hectáreas máximo. Porque si no, para que tomen en cuenta esa parte. Y el tipo de muestreo que elijamos también nos sirve para obtener representatividad de lo que es nuestra área de a muestrear. No sé si quedó clara esa parte. Sí quedó claro. Una pregunta. Alberto. Sí. ¿Qué tipo de muestreo sería más como que representativo a la hora de hacer un muestreo? Perdón. ¿Qué tipo de muestreo sería más representativo para, digamos así, un cultivo de caña? ¿Qué muestreo usar? ¿Qué muestreo se utilizaría ahí para que sea más representativo? Ahí podríamos usar el cuadrícula. Porque recuerden que lo que yo les digo, ¿verdad? O sea, si ustedes, por más que quieran hacer un buen muestreo, también están ahí sí que van a estar en función también de lo económico, ¿eh? Así como los ingenios, ellos tienen dinero, o sea, ellos manejan ya más avanzada, ya usan drones y todo eso. Entonces, ahí un muestreo por cuadrícula sería buenísimo, ¿verdad? Lo que pasa con la cuadrícula que pueda que te demande que sí tengas que sacar solamente 30 submuestras. Entonces, ahí mejor si usan una cuadrícula, si tienen recursos. Si no, pues pueden hacerlo en zigzag. Pero buenas noches, Heriberto. Sí. Fíjate que algunos compañeros y yo tenemos clase de 8 a 10. Sí. Así que no sabíamos qué hacer o si decirte para que nos pudieras pasar el corto o algo, o explicar el trabajo, la tarea. Está bien. 5 minutos más, nada más. 5 minutos. Dale, gracias. Bueno, mira, pues corto se lo va a hacer la siguiente práctica. Ya tenemos la definición de la profundidad, ya les quedó claro sobre la profundidad, cómo se establece. Sí. Pues acá ya hablamos número de submuestras. Cuando hablamos de submuestras, o sea, hacemos referencia a que sobre el terreno, como ustedes saben, ¿verdad? O leyeron que es recomendable de 15 a 30 submuestras por muestreo. Entonces, para que nosotros venimos, tomamos 15 puntos de todo el terreno. Entonces venimos, sacamos nuestra muestra en cada punto. Entonces lo que debemos de hacer es que cada punto que saquemos, que aplicamos ese suelo a una cubeta, digamos, ¿verdad? Que es más práctico, ¿verdad? Toman la su muestra, la echan ahí en la cubeta, la colocan ahí y se van a otro punto, toman esa muestra, la colocan en la cubeta y al unir esas submuestras nosotros obtenemos una muestra compuesta. Se le llama una muestra compuesta. No sé si captan toda esa parte.
Sí. Sí, sí. Es como por capas, ¿no? ¿Perdón? La muestra completa se hace como por capas, ¿no? No. O sea, la muestra completa es, pónganse ustedes, definen su muestreo, ¿verdad? En todo el terreno. Recuerden que el número de su muestra recomendado es de 15 a 30, digamos. Entonces ustedes definen los puntos en todo el terreno y cada punto de eso representa una submuestra que ustedes la van a ir colocando en un mismo recipiente. Ya al tener los, digamos, 15 puntos ya muestreados, ustedes vienen y como lo han colocado en el mismo recipiente, lo homogenizan, ¿verdad? Lo ponen todo uniforme, lo mueven y todo, y ya obtienen una muestra compuesta que es la que ustedes llevan ya al laboratorio. No sé si captan esa parte. Gracias. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, luego debemos de ver la época y frecuencia de un muestreo del muestreo. Solo una cuestión. Los compañeros que tienen clases, ¿cuántos son? Yo, Aliberto. ¿Cuántos llevan otro curso? Ya se salió. Yo Aliberto, pero es. Pero no es de la San Carlos. Ah, no es del. Ah, bueno. Entonces continuamos. Entonces la época y frecuencia de muestreo. La mierda, Cuando son suelos no sembrados anteriormente, o sea que no han sembrado nada anteriormente, el muestreo se debe realizar de 2 a 3 meses antes de que se haga la siembra. Cuando son de ciclo corto, lo recomendable es que se realice el muestreo 2 meses antes de que se realice la siembra, ¿verdad? Cuando son cultivos así perennes, es decir, como frutales, ¿verdad? No sé, limón persa, aguacate, todo ese tipo de cultivos, se recomienda que el muestreo sea un muestreo cada 2 años y que sea 2 meses antes de que se fertilice. ¿Sí se entiende esa parte? Y también en nosotros tomen en cuenta que si ustedes ya fertilizaron, no pueden tomar muestra, ¿no? Porque si ustedes han fertilizado y toman hacen un muestreo ahí, le va a salir alto contenido de todo. O sea, si ustedes aplican macronutrientes en el análisis, le va a salir que el cultivo o el suelo, ¿verdad? Tiene alto contenido, hasta puede salirse de los límites y decir uno, aquí hay toxicidad, ¿para qué lo aplicaron? Cuando no es así. Entonces tomen en cuenta esa parte. Para hacer un muestreo de suelos necesitamos ciertos materiales. Se utiliza un barreno o pala. Necesitamos una cubeta plástica, bolsas plásticas, ¿verdad? Aproximadamente de 5 libras. Acá es muy importante que la cubeta, digamos, y bolsas plásticas no estén contaminadas. No hace que en la cubeta ustedes hayan hecho una mezcla de fertilizantes y luego ahí echen o coloquen el suelo. Van a tener problemas porque les va a salir que nutrimentalmente está bien cuando no es así. Entonces, igual con las bolsas. Si en una bolsa había fertilizante y ahí colocan la muestra de suelo, ya van a contaminar y ya van a ser datos erróneos, ¿verdad? Machete que se va a utilizar para limpiar el área, etiquetas que nos van a servir para identificar nuestras muestras, en un lápiz así oscuro, ¿verdad? Para identificar, hacer las anotaciones. Es como metodología, ¿verdad? Para la toma de muestra, lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra área. Ya definimos un punto, la limpiamos en el machete. Luego ya tomamos la submuestra. Si se dan cuenta, acá lo hicieron con pala. De primero limpiaron, definieron la profundidad y de ahí
metieron la pala, digamos, como que en el perfil, o sea, así vertical. Y lo que agarren uno con la pala al final, eso es lo que nosotros colocamos en la cubeta. Esa sería una submuestra. Así como ven acá, él ya lleva un terrón, digamos, o parte de la muestra, para colocarla en lo que es la cubeta. Acá la está colocando en la cubeta. Ya se hace la recolección. Luego que recolectan, o sea, ya han tomado todas las muestras, ya la tienen en la cubeta, se procede a hacer una homogenización. Colocamos aquí, solo es para que vean cómo se homogeniza, pero acá el suelo ya está seco, ¿verdad? Pero ustedes lo deben de hacer, solo lo sacan su muestreo, lo colocan en la cubeta, lo tiran en un nylon, así como lo dice yo ahí, lo homogenizan bien, ¿verdad? Con la misma pala lo revuelven y todo, y de eso ustedes toman aproximadamente 2 kilogramos de muestra, ¿verdad? La cual deben de llevar al laboratorio. En ese paso ustedes deben de identificar, eso es muy importante. Si ustedes no identifican su muestra, después no van a saber ni qué hicieron, ¿verdad? Recuerden que eso se le olvida a uno. Entonces, en la identificación podemos tomar como ejemplo que se debe colocar lo que es la fecha de toma de muestra, luego la profundidad de muestreo a que se realizó la toma de muestra, quién es el propietario, o si es pues el dueño o ya sea quien hizo el muestreo. Y como procedencia tenemos que colocar el nombre de la finca, aldea, municipio, departamento y cultivo, si se tiene, qué cultivo, ¿verdad? Para ver uno si ya en los análisis, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, hay unos rangos, ver si esos rangos son, de acuerdo al rango, el contenido de los nutrimentos es correcto o no. Ya colectada la muestra, ustedes la colocan en bolsas plásticas, como les había mencionado, y ya la pueden llevar con su identificación al laboratorio. Ya en laboratorio ustedes vienen y ya le dicen, mire, necesito un análisis químico y físico de este suelo. O le pueden decir, mire, necesito un análisis con fines de riego, ¿verdad? Un análisis físico. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes quieran, ya ellos lo anotan y ya le hacen el análisis. Ya ellos, digamos, ya obtenían la muestra, ya ustedes ya le fueron a dejar la muestra. Lo que procede, digamos, ya hace el laboratorio como tal, es secar su muestra de suelo. Entonces ellos vienen, la secan, la dejan ahí por 1 o 2 días. La humedad que traiga el suelo va a estar de acorde también a la textura, ¿verdad? Si es muy arcilloso va a retener bastante agua, va a ser una muestra que lleve bastante contenido de agua. O si es un arenoso, pues el tiempo en que estén secándose pues va a ser mucho menor. Luego que ya esté seca la muestra, se tamiza con el fin de, bueno, se utiliza un tamiz de 12 milímetros para quitar el exceso, ¿verdad? Si lleva hojas, si lleva raíz, si lleva rocas, entonces todo eso se elimina. ¿Tamiz de cuánto dijiste, disculpa? De 12 milímetros. Ya tamizado, ¿qué me falta? Ya ellos ya tamizan la muestra, la colocan en bolsa, ¿verdad? Con su identificación, y ahí ya está lista la muestra para realizarse el análisis que ustedes solicitaron. Entonces esta parte es la preparación, digamos, de la muestra como tal. La preparación prácticamente es ya llevar la muestra, secarla, tamizarla y hacer el análisis requerido. No sé si tienen dudas, compañeros. ¿El precio de los tamizadores son caros, ingeniero? Te soy sincero, no sé cuánto vale. No te sabría decir. Pero me imagino que sí son algo caros. La verdad no te sabría decir el precio.
Si querés voy cuál- a preguntar y les comento ahí. ¿Y cuál sería el peso ya en gramos o en libras de, por ejemplo, de lo que uno llevaría al laboratorio? Por ejemplo, ahí en la parte que está el secado, de toda esa colecta, de cuánto No. sería la medida que nosotros llevaríamos al laboratorio. Sí, suponete, mirás aquí las bolsas, ¿verdad? Ya ese Ajá. contenido de bolsas, uno debe calcular más o menos 2 kilogramos, así en húmedo, ¿va? Ya de ahí ellos vienen, secan la muestra. Acá la muestra que hice secado es una imagen solo como para darse idea de cómo lo ponen a secar. Esta imagen es mía, ¿verdad? De mi experimento en la investigación. Acá es bastante suelo porque necesitaba bastante, ¿verdad? Para montar mi ensayo. Pero lo que se lleva es lo que ven acá en las bolsas. Se pone a secar todo, se tamiza y si sale bastante, digamos, suelo, ya ellos calculan que les alcance. Lo demás lo guardan por cualquier cosa de ellos. Más o menos 2 libras, ¿no? O libra y media, digamos, ya tamizado, para tener muestra por si ven algún problema, ya ellos profundizar más o ya le dicen al propietario, ¿verdad? Ese solo, mire, aquí le recomendamos que mejor haga también este análisis, ¿va? O cosas así, pero ellos sí siempre guardan suelo. Fíjate que ponete así como digamos, para tener materia orgánica se hace por método de Welker y Black, que usan una digestión húmeda, se llama, porque usan unos ácidos y le aplican al suelo, suponete unos ácidos, un ácido, ¿verdad? Que es sulfúrico, un catalizador para destruir, digamos, todo eso, ¿verdad? Le ponen entonces ahí prácticamente utilizan un digestor, un destilador, digamos, es un destilador, se me fue el nombre de ese destilador, y ahí ya ellos contabilizan, ¿verdad? Ya titulando la mierda a la mesa en vez de... la cantidad, digamos, de carbono, ¿verdad? Carbón orgánico, y en base a ese carbón orgánico ya determinan cuánto de materia orgánica había en ese suelo. O para los macro y micronutrientes se usa un espectrofotómetro de absorción atómica, el cual pues con diferentes lentes tiran cierta luz que hace que se vea o lea el contenido de los nutrimentos de ese suelo, y normalmente los lee en partes por millón. Ya de ahí se hace la relación para dar los miliequivalentes o lo que sea, la dimensional que se dé, ¿verdad? Están esos, más que todo eso lo que utilizan, ¿verdad? Un espectrofotómetro y destiladores, digestores, hornos. No sé si quedó claro. Simón, gracias. Sí, Bueno. claro. ¿Más dudas? Solo una última, fíjate que con eso de las submuestras, yo había escuchado de que, por ejemplo, cuando ya tienes como tu palada de suelo, por así decirlo, así como la imagen que está ahí al centro, Ajá. yo sabía de que, por ejemplo, lo que depositas ya en la cubeta sería solo una parte, que sería la parte del medio, por así decirlo, y las partes del lado derecho y del lado izquierdo como que las desechas, ¿va? Pero no sé si se deba No, hacer un bien, método o sea, distinto. suponete si querés que está ahí, ¿verdad? Pero si lo haces así, tenés que limpiar bien, o sea, limpiar bien tu área para que no vaya, se le quitan, digamos, las orillas y estos vegetales, ni nada, ¿verdad? Es para evitar ese error. Pero si uno limpia bien y define bien
hace bien el agujero, digamos, y limpia bien uno, puede usar toda esa parte. Pero sí estás en lo correcto que también se pueden quitar esas orillas para evitar que vaya contaminada la muestra. Gracias. ¿Nos va a invitar algo? ¿Más dudas? ¿Más dudas, compañeros? Como aquí la práctica decía que, por ejemplo, los fines del análisis es como con fines de fertilidad, de drenaje y todo eso. Ajá. ¿La forma de colectar tu muestra sería la misma o va a depender del análisis que uno quiera? No, en general es eso, ¿verdad? Solo lo que deben de tomar en cuenta siempre es ponerte la profundidad, ¿verdad? Definir bien esa parte. Definir si... Ponete, ahí lo que puedes decir es, ponete si es de riego, ¿verdad? Con fines de riego, definir bien, ¿verdad? Si es así como en este caso que tenés frutales, hacerlo así, ¿verdad? En dos partes. Entonces ahí ya uno determina, digamos, el porcentaje de humedad y cuándo está a punto de marchitez o cuánto está en capacidad de campo. Ahí más adelante van a ver esa parte de riego. Ahí van a entender bien esa parte. Pero sí es la misma metodología, digamos. O sea, en general se usa lo mismo. No sé si hay más dudas. Mira, ya viene el Diego chingado de pie otra vez, como siempre. Mira. La frecuencia de Ya muestreo está rindiendo. en frutales, ¿cuánto es que habías dicho? ¿En qué? En frutales. Ajá. Que una vez cada 2 años. Y que sea 2 meses por lo menos antes de que se realice la fertilización. No sé. ¿No? ¿Las dudas, compañeros? ¿Más dudas? No, Heriberto. No, está bien. Igual si les surgen dudas más adelante me las pueden hacer saber, sin ninguna pena. Pueden escribir o algo. Bueno, ya que vimos toda esta parte, yo les voy a dejar ahí una tarea. Está bueno. Como les mencionaba, ¿verdad? Al final, así en línea, ustedes como tal no tienen esa experiencia o esa dicha, digamos, de tener físico todo, ¿verdad? Así hace como la parte de las rocas y minerales, ¿no? O sea, poder observar en fotografía a tenerlo ahí, uno palpar y todo, pues cambia. Entonces, al final de todas las prácticas, esta práctica y la que sigue son como que las que logramos nosotros, logramos ver de qué manera sí podían ustedes hacerlas, ¿verdad? En su casa. Por eso les pido que traten de hacer esta práctica, porque no solo les va a servir ahorita para sus puntos, ¿no? Que muchos a veces solo por puntos lo hacen, sino que también les va a servir en lo profesional, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? El hacer esta práctica les va a ayudar mucho a entender mucho, al igual que la otra práctica. Es algo que es muy común, algo muy común que lo hacen en todos lados, ¿verdad? Un muestreo de suelos. Entonces yo ahí sí les pediría que trataran de hacerlo y hacerlo de una forma seria, ¿no? Que lo traten de hacer todo bien. Esa es mi recomendación. Para esta práctica, yo lo que les voy a pedir, bueno, esta práctica también nos va a servir para el trabajo especial. Sirve para eso también. El trabajo especial se los voy diciendo conforme vayamos avanzando. La van a ir acumulando ustedes para ir haciendo.
Entonces, anoten ahí qué es lo que les voy a poner a hacer en esta práctica. Para esta práctica, lo que necesito es que ustedes hagan un muestreo de un suelo. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a elegir ahí o ver si hay algún terreno o algún lugar cercano a su casa, en el cual ustedes van a definir cómo hacer ese muestreo. Y van a tener que hacer un video de cómo lo están haciendo. Aunque ustedes tomen fotografías y de ahí solo monten el audio, no hay problema, ¿verdad? Lo que yo quiero es que ustedes expliquen cómo lo hicieron. Quiero ver si sí comprendieron o no. Esa es la finalidad que les pida un video. Entonces lo que ustedes prácticamente tienen que hacer es, de primero, ubicar un lugar en su casa, sea cerca de su casa, o si tienen un terreno o el terreno de un vecino, no sé. Ustedes hacer toda la parte que vimos acá, ¿verdad? Caracterizar, definir qué muestreo, cómo lo van a hacer, el por qué. Me tienen que decir en el video por qué eligieron, no sé, un muestreo en cuadrícula, o por qué decidieron ustedes lotificar, ¿verdad?, en 3 partes ese terreno o algo, ¿verdad? Pero sí necesito que hagan un muestreo de un suelo. Si en verdad no pueden, me avisan, porque vamos a ver qué solución se le da. Y ustedes hacen su muestreo, ¿verdad?, bajo todas las características que vimos, ¿verdad?, en función de todo ello. Y para digamos, toman su muestra, ya tienen la muestra, la deben de preparar, sea secar, tamizar y guardar por lo menos unas 2 libras, un aproximado, ¿verdad?, ya de suelo seco, el cual lo vamos a usar para la práctica del día viernes, o sea, el otro viernes, que va a ser la determinación de textura, ¿verdad?, al tacto, color y consistencia, que es la otra práctica que es muy importante, porque ustedes van a poder manejar, digamos, ver cómo determinar una textura solo con el tacto, ¿verdad?, y ver el color y ver toda la parte de consistencia de un suelo. Entonces prácticamente la tarea es en hacer un muestreo de suelos, y lo que me tienen que entregar es un video. Me tienen que entregar un video, esa es la tarea. Y Disculpa una pregunta. El área es a cuestión de nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí, lo que ustedes tengan disponible. Ah, bueno. Sí. El tiempo del video no importaría. Traten de ser así bien concretos. Y el video suban ustedes a su drive.